Buen día, profesor, y buen día, estimado público en general. Mi nombre es Sergio Vargas y el día de hoy me complace presentarles mi trabajo final para el curso de Técnicas de Expresión Oral en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El trabajo consiste en demostrar 10 falencias o aprendizajes que he obtenido a lo largo de las 16 semanas que duró el curso de Técnicas de Expresión Oral. En primer lugar, tengo que señalar que he notado que anteriormente, en muchas ocasiones, era una persona que solía hablar a alta velocidad durante sus exposiciones o durante sus comunicaciones en general. Esto debido a que hablar en público me generaba bastante nerviosismo y bastante terror, por lo cual yo era una persona que buscaba salir de ese lugar en ese momento. En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, he notado la importancia de la comunicación oral y por tanto he podido concluir que no es lo mejor intentar salir de ese momento, sino que la oportunidad de comunicar mis ideas es un privilegio que debo aprovechar, porque así nada más no se tienen las oportunidades para transmitir un mensaje y ser escuchado por la gente. En tercer lugar, anteriormente yo solía hablar con un tono de voz muy bajo. Esto impedía que mi audiencia pueda receptar bien mi mensaje. Ello aunado a factores externos como la capacidad sonora de la sala, el tamaño de la audiencia o el tamaño de la sala, impedía que mi mensaje se transmitiera con total claridad a toda mi audiencia. Por tanto, incluso habían personas al otro extremo de la sala que no entendían lo que yo estaba diciendo debido a que el tono de mi voz era muy bajo. En cambio ahora puedo hablar con un tono de voz adecuado que me permita mayor claridad en la comunicación oral. En quinto lugar, he podido notar que antes no conocía herramientas sobre cómo persuadir a una persona a través de la comunicación. A partir del curso de técnicas de expresión oral, he podido aprender herramientas como por ejemplo mostrar interés por la otra persona, pedir favores o el compás, o hacer que la otra persona no tenga desconfianza en uno, a fin de poder persuadir a la otra persona y que no active su modo reptiliano. Y relacionado con este punto, en sexto lugar, he aprendido el impacto de la confianza en la comunicación oral y en las relaciones sociales en general, debido a que antes no era consciente de que una persona tenga desconfianza hacia uno podría generar múltiples impactos negativos, pudiendo llegar al extremo de la otra persona poder mostrar comportamientos agresivos, lo cual el autor señalaba como activar el instinto reptiliano, lo cual es lo peor para la comunicación oral. Recordemos que el autor mencionaba que debemos de buscar de todas maneras evitar al reptiliano. A continuación, he podido aprender que el humor es un arma poderosa para efectos de la comunicación oral, puesto que permite generar mayor impacto en la audiencia y por tanto nuestro mensaje es de mayor entendimiento y además que es más memorable para la audiencia que está en ese momento, pues un mensaje humorístico es más aceptable, es más divertido y evita que el público en general pueda encontrar aburrida la exposición. A continuación, también he podido experimentar lo que es la dinámica de una audiencia oral, puesto que durante el curso he podido ver las audiencias de informe oral de mis compañeros y también he podido realizar mi propia audiencia de informe oral a través de un caso simulado junto con otra compañera, caso en el cual pude advertir pautas generales de cómo tenía que yo realizar una audiencia de informe oral ya en mi vida profesional. Por lo tanto, considero que este aspecto del curso es de suma importancia y debería ser un curso obligatorio para todos los profesionales del derecho, pero en especial para aquellos que deciden especializarse en la rama de derecho procesal civil, derecho procesal penal, procesal de familia, etc. A continuación, también he podido notar que dar información concreta a veces es mejor que dar mucha información. En síntesis, menos es más, puesto que atacar los puntos más importantes dentro de una audiencia de informe oral
puede ocasionar que el juez entienda mejor mi teoría del caso y por tanto hay mayor probabilidad de que pueda obtener un fallo favorable a los intereses de mi patrocinado. A partir de ello, también he podido aprender estrategias de litigación a partir de los casos que mostraba el profesor, a través de casos célebres como el caso de Johnny Depp, o a través incluso de películas que nos mostraba el profesor. He podido aprender técnicas de litigación, formas de contrainterrogatorio y demás técnicas que voy a utilizar definitivamente en mi vida profesional. Asimismo, he podido aprender acerca de la importancia de la entonación dentro de la comunicación oral. Antes solía pensar que la entonación no era muy importante y que no tenía mucha lógica, pero a partir del curso y de las lecturas he podido apreciar que incluso existen esquemas que explican cómo funciona la entonación de manera silábica. En este contexto, la entonación es súper importante a modo de resaltar ideas y lograr que la audiencia preste mayor atención a los puntos críticos que yo quiero que ellos enfoquen de mi teoría del caso. Por ejemplo, si me encuentro en una audiencia de informe oral. Por último, y para finalizar el curso, he podido aprender que el resultado de una audiencia de informe oral depende mucho de la estrategia de litigación de un abogado, puesto que una estrategia de litigación deficiente y que genere muchas ambigüedades y muchos puntos abiertos suele ser contraproducente. Entonces es mejor aprender a sintetizar la información y solo otorgar al juez aquello que es más importante para que conozca bien mi teoría del caso, como mencioné anteriormente. Ello es fundamental porque suele pasar que en muchas ocasiones los abogados no se preparan muy bien para las audiencias de informe oral porque piensan que la audiencia de informe oral no es tan importante como la contestación de demanda, cuando hemos visto que no. En la actualidad, los procesos se encuentran ventilando mayormente en las etapas de las audiencias de informe oral. Por ejemplo, en el derecho laboral, la nueva ley procesal del trabajo dicta que los casos son eminentemente orales. Por tanto, solo hay una audiencia de juzgamiento en la que se ponen los casos y a partir de esa audiencia de juzgamiento es que se dicta la sentencia. Entonces, es importante no confundir a la audiencia de informe oral como dar un resumen de la sentencia, porque muchos abogados que hacen eso luego suelen darse con la sorpresa de que no les resulta, incluso es contraproducente, y terminan obteniendo un fallo desfavorable. Bueno, esas han sido las 10 falencias que he podido encontrar a lo largo del curso de técnicas de expresión oral. Y me despido sin antes reiterar mi agradecimiento al profesor por las grandes enseñanzas a partir del curso. Muchas gracias.